escuchan? Sí, Sí, Sí. Bueno, si me dejan de escuchar en algún punto, ahí me avisan, porfis. Sí, Amix. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a empezar con el tema 5, que es gamagrama cardíaco. Estamos conformadas por Pichardo Ramírez, Diana Gabriela, Sandoval García de León, Lerning Yareni y pues su servidora Martínez Corona Aurora Mariana. Entonces, cualquier duda nos pueden interrumpir. Esto es nuestro contenido, los temas que vamos a intentar definir en esta exposición. Vamos a intentar que sea lo más resumida y dinámica que pueda ser. Entonces, empezamos con un poco de la definición y sabemos que el gamagrama cardíaco es parte de la cardiología nuclear y la cardiología nuclear nos va a ayudar o va a ser útil para el diagnóstico y la evaluación de diversas enfermedades coronarias. También nos va a permitir evaluar y tratar varias enfermedades y a excepción de la inyección intravenosa, pues suele ser un procedimiento indoloro y en el que se van a ocupar radiofármacos o radiosondas que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, hablando ya como tal del gamagrama cardíaco, pues es una herramienta diagnóstica que nos va a permitir, ay, perdón, pasó el del gas, que nos va a permitir medir el flujo coronario en reposo y durante un esfuerzo y va a ser o suele usarse para examinar la causa de un dolor torácico. Entonces puede realizarse después de un accidente isquémico coronario para valorar también la permeabilidad coronaria o la función del músculo cardíaco después del evento. El gamagrama cardíaco puede relacionarse con el ciclo cardíaco y a esto se le va a denominar gramografía de adquisición multisincronizada o por sus siglas MUGA y nos permite visualizar y evaluar de una manera un poco más precisa la función ventricular mediante el cálculo de la fracción de eyección ventricular, que pues ya sabemos que en el ventrículo izquierdo tiene que ser de más del 50% y en el ventrículo derecho de más del 40%. Y la imagen que vemos aquí, pues es un ejemplo de un gamagrama en diferentes cortes y es un gamagrama completamente normal de un paciente sano. No sé si tengan alguna duda en cuanto a definición. Bueno, no, creo que todo no. bien. Entonces voy a pasar a hablar un poco sobre las bases físicas. Podemos decir que su mecanismo está prácticamente basado en la capacidad para detectar radiación electromagnética que va a ser emitida por un material radioactivo que va a ser inyectado en el paciente, lo que les comentaba del radiofármaco, y va a ser captado por el miocardio o mezclado con la sangre que está que está en la cavidad cardíaca y generalmente esta radiación no debe como tal quedarse en nuestro paciente y debe ser totalmente absorbida por el detector que va a ser la gamma cámara, que es la imagen que podemos ver al lado del título. Sin embargo, pues al tener contacto directo con nuestro paciente hay una pequeña dosis de radiación que se deposita en él y generalmente la equivalencia es la originada por una radiografía de tórax o algunas otras referencias mencionan que puede ser un tanto comparable con una tomografía computarizada. La gamma cámara, como lo que les comentaba, que es esta imagen que podemos ver aquí, tiene tres principales componentes: el colimador de plomo, el cristal de yoduro de sodio y los tubos fotomultiplicadores que podemos ver en el dibujito que está ahí. El colimador de plomo, pues básicamente, ¿qué va a hacer? Va a enviar en dirección apropiada los rayos gamma hacia el cristal. Los rayos gamma que va a emitir el paciente, pues ya recordemos que pues antes de todo le tuvimos que haber inyectado un radiofármaco al paciente. Entonces el cristal de yoduro de sodio va a estar activado por el talio o por el tecnesio, que lo vamos a ver un poco más adelante, que son los radiofármacos. Y esta interacción entre los rayos gamma, que son emitidos por el paciente con el cristal, van a hacer que la energía, bueno, sí, que se libere energía en forma de fotones de luz que van a pasar a través de los tubos fotomultiplicadores y estos tubos fotomultiplicadores pues van a transformar la luz en pulsos eléctricos y van a amplificar la señal original. Entonces, cuando esta señal es convertida en información digital y enviada a la computadora, pues bueno, se procesa y se obtienen las imágenes que vamos a estar observando y analizando para el diagnóstico.
Bueno, para esta técnica diagnóstica se usan unos llamados radionúclidos que se acumulan en el miocardio proporcionalmente a la perfusión miocárdica. El más utilizado es el talio. Sus rayos son emitidos a un nivel más bajo, que son aproximadamente de 69 a 83 kiloelectrones voltio. Y pues esto es el límite inferior de utilidad para poder tomar imágenes con una gamma cámara. Su vida media es de 74 horas, lo que hace que solo pequeñas cantidades puedan ser administradas a un paciente, como de 2 a 4 este, eh, mililitros, MSI. La acumulación inicial de talio es proporcional al flujo sanguíneo miocárdico regional. Una vez que ha entrado al miocito, existe un continuo recambio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa y es un elemento análogo al potasio. Luego se distribuye en las horas siguientes alrededor de un 30% a las 2 horas de su inyección. Las imágenes inmediatas después de la inyección reflejan el flujo sanguíneo miocárdico regional, mientras las tomadas de 4 a 48 horas después de esta inyección valoran la viabilidad miocárdica. Otro grupo a valorar la perfusión son los agentes unidos al tecnesio, ya sea el cestamivir y tetrosfosmin. Estos tienen varias ventajas sobre el talio. Tienen la energía ideal para tomar imágenes con la cámara, tienen vida media de 6 horas y permiten usar una dosis mayor de los rayos. La acumulación inicial en el miocardio es similar a la del talio. Estos entran en la célula miocárdica posiblemente por difusión pasiva y quedan unidos de manera estable a las mitocondrias. Eso tiene una gran ventaja para el estudio del síndrome isquémico agudo, ya que la distribución del flujo sanguíneo miocárdico al momento de la inyección es como congelada, por así decirlo, en el tiempo. Y esto nos permite tomar imágenes varias horas después de su aplicación que representan la perfusión miocárdica en el momento de la inyección. Un factor limitante del cestamivir es su alta captación hepática y eliminación por vía biliar, que puede llegar a causar interferencia con la imagen miocárdica. Además, también su mínima redistribución no la hace el radionúclido óptimo para valorar viabilidad miocárdica. El tetrosfosmin es el más reciente de todos y su ventaja es que es más rápida su excreción hepatobiliar, que permite tomar imágenes en menor tiempo después de la aplicación del radionúclido. Bueno, en cuanto a usos clínicos, pues al medir o al ser una prueba que nos permite medir el flujo coronario en reposo y durante un esfuerzo, pues nos permite corroborar aquellas enfermedades que presentan cambios visibles en el flujo cardíaco. ¿Por qué digo corroborar? Porque recuerden que una prueba de gabinete o de laboratorio siempre tiene que estar precedida por una sospecha clínica. Entonces nos van a permitir corroborar nuestro diagnóstico clínico. Entonces, pues ya les comenté que nos van a dar pie a corroborar aquellas enfermedades que presenten cambios visibles en el flujo coronario, como lo son la fiebre reumática, algunas cardiopatías isquémicas, la miocarditis, y también nos van a permitir valorar la eficacia del tratamiento de reperfusión coronaria, como lo pueden ser en las angioplastías coronarias o en las colocaciones de stent. Bueno, ahora continuamos con el procedimiento como tal. En esta diapositiva lo quise poner más o menos como lo había explicado ya Auro, porque pues es como un poco más general y más adelante ya va a ser más específico. En este procedimiento lo primero que se va a realizar pues va a ser la inyección en una vena de una mínima cantidad de una sustancia radiactiva. Este se va a denominar trazador y algunos de estos pues van a ser el talio o el cestamivir. Posteriormente, este trazador va a emitir los rayos gamma que se van a detectar mediante la gamma cámara. Después, pues esta cámara va a escanear el corazón y de esta forma va a crear imágenes para mostrar la forma en la que el radiofármaco
va a viajar a través de la sangre hasta el corazón. Y por último, pues la computadora va a analizar esta información y de esta manera va a construir lo que se muestra en las diferentes cantidades de trazador captadas por los tejidos. Y bueno, aquí en la imagen más o menos se puede observar como, bueno, el sitio de punción y posteriormente cómo se va a detectar mediante la gamma cámara. Ahora, bueno, aquí ya es incluso con esfuerzo, así se le llama. Bueno, el primero, pues al llegar el paciente se le va a colocar una vía periférica dejando insertado el catéter. Posteriormente ya se va a realizar lo que se llama ergometría con talio o sestamibi. Para esto, pues se le va a solicitar al paciente que inicie un ejercicio. Puede ser en cinta o en bicicleta. Mientras esto ocurre, pues obviamente se va a tener que monitorizar la actividad eléctrica del corazón mediante un electrocardiograma, así como también su presión arterial. Después se le va a ir incrementando la actividad física, acelerando la cinta o colocándola en pendiente. Y después de esto, inmediatamente se le va a inyectar el marcador en la vena y se le va a colocar al paciente en la camilla, pasándole por encima el detector que es llamado gamma cámara, ¿no? Y bueno, ya al final, si la lectura con ejercicio sale normal, el paciente pues puede irse a su domicilio y si la lectura con ejercicio no sale normal, se va a repetir la inyección del marcador unas horas después o incluso al día siguiente para ver si la falta de riego también está presente durante el reposo. Es decir, se le volvería a realizar este procedimiento, pero ya no realizando ejercicio, sino en reposo, para ver si pues este riego, bueno, esta falta de riego también ocurre mientras el paciente está en reposo. En cuanto al estrés farmacológico, pues suele indicarse cuando los pacientes no pueden caminar en una cinta el tiempo suficiente debido a varias enfermedades, como lo son, por ejemplo, las musculoesqueléticas. Entonces, en otras palabras, podemos decir que vamos a ocupar fármacos en aquellos pacientes en los que la ergometría o la prueba de esfuerzo estén contraindicada o presente más riesgos que beneficios para el paciente. Y algunos de los fármacos, pues pueden ser el dipiridamol, que es un fármaco que va a interferir con la función plaquetaria, ya que va a aumentar la concentración intracelular de AMP cíclico de dos maneras, o inhibiendo la fosfodiesterasa o bloqueando la absorción de adenosina, lo que pues va a aumentar el tiempo de permanencia de la adenosina, y la adenosina nos va a funcionar como un vasodilatador que va a provocar una disminución de la hipotensión, más bien una disminución de la tensión causando hipotensión, por lo que se va a activar el sistema nervioso simpático que va a actuar aumentando la frecuencia cardíaca y al final nos va a dar este resultado que estamos buscando en la ergometría, que es justamente aumentar la frecuencia cardíaca para revisar la perfusión del corazón en este momento. Algunas de sus contraindicaciones pues suelen ser el asma, el infarto agudo al miocardio, la angina de pecho inestable, la estenosis aórtica crítica y una hipotensión severa. También se puede ocupar adenosina como tal y va a funcionar, bueno, va a tener el mismo mecanismo de acción que el dipiridamol, solo que pues ya no va a inhibir la fosfodiesterasa o el bloqueo de la absorción de adenosina, sino que simplemente va a funcionar como pues ella misma. También está el fármaco regadenoson, que va a ser un agonista de los receptores de adenosina y que va a actuar asociándose a estos receptores en las paredes de los vasos sanguíneos del corazón, haciendo que estos se ensanchen y aumenten el flujo de sangre que llega al músculo cardíaco, y con esto pues se va a ver más fácil el flujo de sangre que llega al corazón. Algunas de sus contraindicaciones pues son el bloqueo auriculoventricular, la angina inestable y la hipotensión grave. La dobutamina es un antagonista de los receptores adrenérgicos beta, por lo tanto, pues tienen efectos cronotrópicos, o sea, aumentan la fuerza, e inotrópicos, que aumentan la contractibilidad, y va a estar indicado cuando, pues básicamente hay contraindicación para el dipiridamol o la adenosina.
Aquí marcaban no tanto una contraindicación, pero sí una precaución en pacientes con hipertensión arterial grave, arritmias, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, antecedentes de múltiples infartos o un infarto agudo al miocardio. Bueno, no sé si tienen alguna duda con ese, con los fármacos. Creo que no, No, vean. todo bien. Gracias. Vale. Bueno, ahora en cuanto a riesgos de la radiación, pues vamos a tener primero que esta exposición a la radiación puede lesionar el ADN. Y bueno, también decía que pues los errores en la reparación del ADN pueden dar lugar a anomalías cromosómicas y génicas. ¿Y esto cómo se va a relacionar? Pues va a vincularse a la inducción de algún tipo de cáncer. Esta probabilidad pues es muy baja. Bueno, cada persona va a tener un 5% de incremento de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida después de ser expuesta a radiación. Y bueno, pueden incluso transcurrir muchos años entre la exposición a la radiación y el diagnóstico del cáncer. Bueno, también los efectos en mujeres embarazadas y en niños merecen una consideración especial antes de solicitar esta prueba. ¿Por qué? Pues porque los efectos de esta radiación pueden ser más intensos en fetos y en los niños pequeños. Y pues aquí debemos de aplicar el riesgo-beneficio y pues ver si realmente la paciente o el paciente amerita esta prueba. También en otro grupo de personas en los que debemos evaluar cuidadosamente va a ser en los pacientes con un IMC mayor, porque estas personas suelen precisar de dosis radioactivas mayores para poder atravesar el grosor corporal con el fin de obtener imágenes más aceptables. Entonces, bueno, también la dosis de radiación acumulada derivada de una prueba diagnóstica es sumamente pequeña, ¿no? Como ya lo había comentado mi compañera Aurora, y por lo general los beneficios que aportan el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad van a superar a los riesgos que esta radiación puede generar. Bueno, ahora veremos cómo qué haremos con el paciente o cuáles son los cuidados que llevaremos con él durante todo el procedimiento. Para antes de que empecemos a realizar el estudio, pues como primer paso explicaremos el procedimiento al paciente y pues también diremos los riesgos a la exposición a la radiación que ya nos explicó Yare. Luego indicaremos que puede ser necesario un periodo breve de ayuno, especialmente cuando se usa cestamivir o tetrofosmina. Después explicaremos que pues, la única molestia sería la venopunción para la inyección del radioisótopo. Y pues nos aseguraremos de retirar cualquier joya de la pared torácica y pues obtendremos el consentimiento informado en caso de que haya que realizar alguna prueba de esfuerzo. Ahora, durante la prueba, pues llevaremos al paciente al servicio de medicina nuclear. El protocolo de gammagrafías será diferente en función del tipo de gammagrafía miocárdica. Después administraremos una o más inyecciones intravenosas del radioisótopo. Colocaremos los electrocardiográficos y en función al radioisótopo usado, la gammagrafía se realiza de 15 minutos a 4 horas después. Después, la cámara SPECT se colocará a la altura del precordio y si se fuese a usar solo una cámara de rayos gamma, el paciente se coloca en decúbito supino y después puede recolocarse a decúbito lateral o en posiciones oblicua derecha o izquierda. En algunos departamentos, el detector puede rotar alrededor del paciente, que se mantiene en decúbito supino.
Después el escáner de rayos gamma registra la imagen cardíaca y se obtiene pues dicha imagen. Para realizar la ergometría con talio se inyecta el radioisótopo durante el ejercicio cuando el paciente alcanza la frecuencia cardíaca máxima. Después el paciente se coloca en decúbito sobre una mesa y se realiza la gamografía. Se puede realizar una nueva gamografía al cabo de las 3 o 4 horas posteriores. Y pues observaremos que la gamografía miocárdica suele realizarse por un técnico de medicina nuclear en menos de 30 minutos. Y pues ya después de haber hecho el estudio, indicaremos que al paciente que solo se usaron dosis trazadoras del radioisótopo, por lo que no es necesario tomar precauciones frente a la exposición radiactiva para el personal o la familia que esté cerca del paciente. Tenemos que animar al paciente a beber líquidos para ayudar a eliminar la sustancia radiactiva. Y pues también aplicaremos presión o un apósito compresivo en el punto donde hicimos la venopunción. Evaluaremos el punto de la venopunción en busca de alguna hemorragia o cualquier cosa que llame nuestra atención. Y si se ha realizado una ergometría, evaluaremos los signos vitales del paciente a intervalos frecuentes. Y pues ya, para último paso, retiraremos los electrodos del electrocardiograma que aplicamos. Ahora, en cuanto a contraindicaciones de esta prueba, pues van a estar los pacientes que no cooperan o que se encuentran inestables desde el punto de vista del médico. También va a estar contraindicada en pacientes con arritmias cardíacas graves. Y bueno, este siguiente punto es, como ya les había comentado, en mujeres embarazadas, en las cuales se debe hacer una evaluación y decidir si realmente van a ser más los beneficios que los riesgos, debido al riesgo de exposición fetal al material radioisotópico. Y por último, también están contraindicadas en mujeres que están en etapa de lactancia. Bueno, como dentro de los factores que pueden afectar los resultados de la prueba son traumatismos miocárdicos, cambios excesivos en las presiones torácicas, y aquí nos señalan mucho, por ejemplo, cuando en niños pequeños han llorado mucho, pues se genera este cambio en la presión. Si se han hecho gamografías recientes, si el paciente se mueve mucho o si puede haber una atenuación por tejido blando, perdón. Y a esto se refiere que, por ejemplo, en mujeres es un poco más común que puedan afectar la prueba los tejidos blandos, como lo son las glándulas mamarias. Bueno, ahora como parte de la interpretación veremos más o menos cómo está la anatomía en este estudio, que es un poco extraña a mi parecer. Bueno, para esta gamografía o gamagrama existen varias técnicas para este procedimiento. Puede ser la planar, la tomografía computada por emisión de fotón simple, que también se le dice SPECT, el sistema de cámara híbrida de coincidencia, que es SPECT y PET, o cámara PET y PET-CT. En la técnica planar, que es la imagen que tenemos aquí a la derecha, se adquieren las imágenes en 3 vistas, la oblicuo anterior izquierda y lateral izquierda. Con el SPECT se adquiere una serie de proyecciones planares en un rango de 180 grados alrededor del paciente, lo que permite hacer una reconstrucción tridimensional del corazón y valorar adecuadamente los segmentos vasculares. Y pues en la imagen ahí nos ponen todas las vistas sobre la técnica planar. Ahora, la distribución del radionúclido dentro del miocardio se analiza en imágenes tomográficas en 3 orientaciones: el eje corto, el eje largo vertical y el eje largo horizontal, que los tenemos en estas imágenes. En el eje corto, las imágenes se analizan en 3 grupos: el ápex, la región ventricular media y la base del corazón. Y se aprecia el segmento que corresponde a la región anterior, al septum, y a la región inferior y a la región lateral, que tenemos ahí en donde dice
el eje corto, y vienen ahí varias, nos indican cuáles son las paredes con puntitos o rayitas. El ápex es valorado mejor en el eje largo vertical, que lo tenemos en la imagen de abajo, y horizontal. En el eje largo vertical puede valorarse además la pared anterior y la inferior. En el eje largo horizontal se valora el septum y la pared lateral. Ahora, diversos estudios han demostrado una buena correlación entre la anatomía de estos segmentos y la distribución de las arterias coronarias. Aquí les puse una imagen también del riego arterial para irnos como bien claritos de cómo funciona. Y pues en la imagen de en blanco y negro, por así decirlo, nos ponen estos cortes del corazón y nos ponen igual como segmentos, los recortan en segmentos. Y por ejemplo, la descendente anterior es como todo lo que está sombreado en gris. La coronaria derecha es todo lo que está como en puntitos y la circunfleja es todo lo que está como en blanco. Y pues esto nos ayuda a hacer como un tipo cálculo para saber cuáles áreas son las que están afectadas por qué arteria. La interpretación cuantitativa puede hacerse construyendo un mapa polar en el que los cortes en el eje corto se muestren en una forma concéntrica desde el ápex en el centro hasta la base del corazón en la periferia. Y pues bueno, esto nos va a ayudar mucho a saber de qué área estamos hablando. Siguiente, por favor. En cuanto pues a la interpretación, pues vamos a decir que ha habido una captación normal cuando podemos ver una imagen homogénea y toda aquella disminución de esta captación normal pues se le va a llamar defecto, y los defectos que podemos encontrar en el gamagrama pues pueden ser tres. Defecto fijo, en el que la disminución se encuentra, más bien, en el que sí, no hay cambios en el reposo ni durante la actividad física, es decir, que el defecto lo vamos a ver continuamente en ambas fases. El defecto reversible va a ser la captación miocárdica va a empeorar durante el esfuerzo físico, lo que podría pues indicarnos una isquemia miocárdica. El defecto fijo, me olvidé decirlo, pues suele indicar también una cicatriz miocárdica. Y el defecto por redistribución paradójica, pues es en el que se va a encontrar una mejora de perfusión durante el esfuerzo, y su significado aún puede ser muy controversial porque se observa en pacientes con tratamiento con trombólisis o angioplastía coronaria, y se ha supuesto que se podría encontrar como una zona reperfundida con un aumento de flujo sanguíneo, y que esto podría ser una zona que estuviera previamente lesionada. Entonces, por eso es como muy controversial. Y tiene mejor diagnóstico que el defecto reversible, ya que, pues como les había comentado, el defecto reversible nos da una alusión a un posible tejido isquémico. Y pues en cuanto a esta, pues ya tenemos los antecedentes de los ejes, y aquí es importante que pues chequen que, por ejemplo, en el eje largo vertical, qué pared y, bueno, las paredes, los diferentes segmentos, y lo traspolen al gamagrama. Entonces, vemos que en el eje largo vertical, pues la pared inferior sería justo la porción que está en la parte, pues, inferior, ¿no? Como lo indica. Y acá, en la anatomía, pues, ¿qué nos dice en el eje largo vertical? Que la porción inferior va a estar irrigada por la arteria, sí, la arteria circunfleja, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo de la gamografía. Ahí que ustedes, ¿qué es lo que pueden ver como raro o no homogéneo? La parte inferior. Ajá, exacto. ¿Y dónde ves que hay como este efecto como más marcado? ¿En la fase de esfuerzo o en la fase de reposo? La parte de esfuerzo. Exacto. Entonces, pues ya habíamos dicho que la parte inferior en el eje largo vertical va a estar irrigada por la arteria circunfleja, entonces podemos decir que es un defecto,
en la perfusión de la arteria circunfleja y el defecto es de tipo reversible porque vemos que empeora durante la fase del esfuerzo. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esto. Es algo como muy, muy general, pero intentamos que sea como lo más fácil de comprender. Creo que no hay duda, ¿verdad? No, ahora todo bien. No. Sale. Bueno, cuando usamos como esta técnica que acabamos de hacer con Mariana y con Víctor, de usar nuestro criterio al ver un estudio, pues pudiera haber algún sesgo entre médicos, entre interpretadores. Y pues para esto también hay programas que nos ayudan a hacer una evaluación semicuantitativa. Estos son 3 ejemplos que digamos que ellos ya miden toda esta parte y evitan o disminuyen esta brecha que puede haber entre interpretadores. Una modalidad reciente de análisis de la información es el SPECT, sincronizado con Gated SPECT, que permite estudiar simultáneamente la perfusión miocárdica con la función ventricular, que sería como la movilidad segmentaria en sístole y diástolo, y la fracción de expulsión. Por las grandes ventajas del SPECT sobre el método planar, es el estudio que debe realizarse en todos los enfermos. Y como vemos en la imagen de abajo, también como que nos incluyen una imagen 3D para justo evaluar esta función ventricular. El estudio de perfusión miocárdica es realizado generalmente en reposo y durante un esfuerzo físico o estrés farmacológico, debido a que la perfusión en reposo puede ser normal en un paciente con enfermedad coronaria aterosclerótica. Sin embargo, la reserva coronaria, definida como la capacidad de aumentar el flujo coronario en respuesta a un incremento en la demanda metabólica, está habitualmente disminuida, lo que hace que la perfusión empeore durante el esfuerzo. Generalmente el esfuerzo físico se realiza en banda ergométrica con el protocolo de Bruce. Para el estímulo farmacológico podemos utilizar el dipiridamol, adenosina o dobutamina, que ya nos explicó Mariana hace unas diapositivas. Y pues en la interpretación del estudio de cardiología nuclear se comparan las imágenes en reposo con aquellas que se hicieron en esfuerzo, sobre todo para el MIBI, o el talio en esfuerzo con las imágenes de redistribución a las 4, 24 o 48 horas después. Justo esto que acaba de decir Diana es como muy importante porque, por ejemplo, en el defecto físico, si se ocupa talio, la captación del radionucleótido, pues como nos lo dijo, ahorita puede mejorar después de las 24 o 48 horas de haber sido aplicado. Entonces también nos puede constituir como un indicador de la viabilidad miocárdica. Y estas son nuestras referencias. No sé si tengan alguna duda. Yo solamente me quedé con la duda de algo que mencionaste del defecto fijo, que creo que ya no alcancé a notar. Mándeme. Creo que era respecto a una arteria, pero no escuché bien, perdón. A lo mejor te refieres a la redistribución paradójica, ¿no? Que era como todavía muy controversial porque o sea, más bien se va a observar en pacientes con tratamiento con trombólisis o angioplastia y que se dice que podríamos encontrar zonas reperfundidas o con un aumento en el flujo sanguíneo en zonas que estén previamente lesionadas. O sea, que sea como al revés, ¿sabes? En vez de que las zonas que se vean como muy brillosas sean las que están bien, bien perfundidas aquí, y que estén sanas, entre comillas, aquí va a ser al contrario. Las zonas que estén muy reperfundidas o con un aumento en el flujo sanguíneo, pues pueden ser zonas que estuvieron previamente lesionadas. Entonces, por eso es como muy controversial todavía el significado de del defecto por redistribución paradójica. Vale, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? No. Entonces eso es todo. Esperemos que pues hayan podido, que nos hayamos podido dar a entender un poquito y ya. Muchas gracias. Gracias amigos por su atención. Gracias a Gracias. ustedes.